Bueno, profesor, presento la línea de tiempo sobre la vida de Alan Turing. Bueno, esta historia comienza, o esta línea de tiempo comienza desde donde nace Alan Turing. Bueno, Alan Turing nace en 1912 en Londres, Inglaterra. Su vida inicia una de las bases conceptuales de la computación moderna. Pasados 6 años, Alan Turing aprende a leer solo en 1918. Ahí muestra pensamiento lógico temprano. En 1926 ingresa a Sherborne School, ahí donde destaca en matemáticas pero no en materias tradicionales, ya que presenta pensamiento algorítmico estructurado. En 1927, Alan Turing descubre a Einstein. Se impresiona con sus teorías y aprende lógica avanzada por cuenta propia, consolidando pensamiento formal. Pasamos a la siguiente. Bueno, en 1930 muere su amigo Christopher Morcom. Bueno, este evento refuerza en Turing su interés por la mente humana y la naturaleza computable del pensamiento. En 1931 inicia estudios en King College, Cambridge, en 1931. Su formación matemática formal inicia preparando el terreno para su aporte a la computación. En 1933 publica sus primeros trabajos estudiantiles e inició sus estudios en King's College. En 1933 sus escritos muestran razonamiento sistemático y de forma formal, clave para futuras definiciones computacionales. En 1934, graduado de Cambridge con honores, es reconocido como un matemático destacado, esencial para la futura formulación de máquinas computacionales. Bueno, pasamos a la siguiente. En 1935 es el miembro del King's College. Ahí se le reconoce a Alan Turing su importancia académica, lo cual facilita sus investigaciones sobre el cálculo algorítmico. En 1936 publica Computable Numbers. Define la máquina de Turing como un modelo abstracto base a toda computación moderna. En 1936 demuestra el problema de la parada. Ahí también como podemos observar en la imagen donde dice Alan Turing demostró que el problema de la parada es indecidible. Prueba que no toda función puede ser decidida algorítmicamente. Hito central de la teoría computacional. En 1937 amplía la teoría de máquinas universales. Formaliza el concepto de máquina universal, fundamento conceptual de las computadoras digitales. En 1941 recibe un doctorado en Princeton. Su tesis conecta lógica formal con sistemas computables, fortaleciendo la base matemática de la informática. Y en 1942 trabaja con Alonso Church, donde ambos, tanto Alonso como Alan, desarrollan la tesis Church-Turing, que define los límites de lo computable. En 1943 se incorpora al Bletchley Park, donde ahí aplica principios matemáticos para que pueda diseñar dispositivos computacionales para descifrar diversos códigos. En 1944 diseña la Bombe, que es una máquina electromagnética capaz de procesar combinaciones sistemáticamente, paso directo hacia la computación.
en 1945, es reclutado para el Laboratorio Nacional de Física. Ahí inicia el diseño de una computadora almacenada en memoria, adelantándose al diseño moderno. En el mismo año 1945, Alan escribe el diseño de ACE, Automatic Computing Engine, un diseño pionero de computadora universal, la cual fue basada en memoria de programa. En 1946 presenta formalmente el ACE. Bueno, ahí, en 1946, también propone una máquina completa de propósito general, antecedente directo de la arquitectura computacional. Bueno, ahí se aprueba el primer software ACE en simulación, 1947, donde demuestra que un programa abstracto puede ejecutarse en una máquina real. En 1945 hizo dos cosas: escribe el diseño de ACE y es reclutado para el Laboratorio Nacional de Física. En 1948 se une a la Universidad de Manchester, donde ahí continúa diseñando mecanismos computacionales reales para la computadora Manchester Mark. En 1948 publica trabajos sobre lógica computacional. Estudia cómo el pensamiento humano podría representarse como un proceso de manera algorítmica. En 1949 se vuelve jefe de computación en Manchester, donde ahí participa en el desarrollo del primer computador electrónico con memoria de un programa. También el mismo año, 1949, escribe sobre automejoramiento de máquinas. Ahí describe máquinas que podrían aprender el primer concepto formal de la IA adaptiva. En 1950 publica Computing Machine and Intelligence, donde ahí presenta el famoso test de Turing, base conceptual de la inteligencia artificial. Ahí, ahí también el mismo año define el criterio del comportamiento inteligente del test de Turing. En 1950, también por primera vez propone medir inteligencia de máquinas por su conducta y no por su mecanismo. En 1950, investiga aprendizaje automático. Propone que una máquina podría aprender como un niño se le provee experiencia. En 1951 descubre sobre la computación neuronal. Sugiere analogías entre neuronas y compuertas lógicas base de redes neuronales modernas. En 1951 se convirtió en el miembro de la Royal Society. Ahí recibió un reconocimiento científico máximo que valida sus aportes al nacimiento de la computación. En 1951 también desarrolló el software para Manchester Mark. Ahí creó programas reales para la primera computadora con memoria, consolidando computación práctica. En 1951, en 1951 participa en el desarrollo de subrutinas, el cual introduce la idea de bloques reutilizables código, hoy fundamento de la ingeniería de software. También en 1952 publica estudios sobre morfogénesis matemática.
donde ahí aplica modelos computacionales al crecimiento biológico, demostrando una alta disciplina. En 1952 es procesado judicialmente, donde su carrera científica se ve afectada frenando su avance en inteligencia artificial y computación. En el mismo año trabaja en simulación biológica por computadora, donde ahí aplica ecuaciones que podrían ser resueltas computacionalmente para que pueda simular sistemas naturales. En 1953, en 1953 continúa, continúa diseños de autómatas computacionales, donde ahí propone máquinas con estados que cambian siguiendo reglas formales base de sistemas automáticos. En 1953 publica artículos sobre la inteligencia maquinal, donde explora si una máquina podría tener mente basada en procesos simbólicos. En 1953 continúa realizando también modela sistemas dinámicos computables. Estos modelados anticipan simulaciones científicas modernas realizadas en computadoras. Y en 1954 finaliza artículos de computación matemática, el cual deja escritos fundamentales para el estudio de algoritmos y máquinas computación formal. En 1954 muere en Wilmslow. Su trabajo queda como fundamento conceptual sobre el que construye toda informática actual. Alan Turing murió de 42 años. En 1955 realiza publicaciones póstumas sobre computabilidad. Sus conceptos siguen siendo usados para explicar límites de las máquinas. Bueno, en 1956 hace una conferencia de Dartmouth IA, inteligencia artificial. El campo de la inteligencia artificial nace formalmente el test de Turing como referencia y en 1960 se adopta formalmente la máquina de Turing en teoría de lenguajes, donde se convierte en modelo estándar para definir qué es computable. En 1965 se usa máquina de Turing para analizar algoritmos. Se adopta como base teórica para poder medir la complejidad computacional. En 1956 recibe el premio Turing creado. Ahí reconoce los avances más importantes en informática, reflejando su legado de Alan Turing. Bueno, máquinas de Turing usadas en lenguajes formales, 1970. Ahí se consolida como el modelo teórico en análisis de lenguajes y compiladores en 1980. La teoría de complejidad formalizada con modelo de Turing, máquina de Turing, autómata compila, autómata finito y la sistema combinacional. Es la teoría de autómatas. Bueno, ahí se vuelve la medida de estándar de recursos computacionales. En 1983 crece investigación en inteligencia artificial basada en su test de Turing. El test de Turing se convierte en referencia para evaluar programas inteligentes. En 1986
La inteligencia artificial simbólica se apoya en sus ideas, métodos lógicos y algorítmicos se inspiran en sus propuestas mentales. En 1990 comienza el concurso anual del test de Turing, ahí donde se realiza preguntas, está aprobado. En 1990 se compite para ver qué programas pueden engañar a jueces humanos. También tenemos en 1998 publicación masiva de archivos de Blaise Pascal. 1998. Se revela la magnitud computacional de su trabajo criptográfico. Se rea- en el año 2000 se realiza el concepto de la máquina universal en teoría computacional, donde su modelo es referencia para cursos algorítmica, algorítmica globalmente. En 2004 se divulga su papel en el nacimiento de la inteligencia artificial moderno, donde la comunidad computacional reconoce más profundamente su visión. En el 2009 hace una disculpa oficial del gobierno británico, donde se le reconoce la importancia científica de su obra computación e inteligencia artificial. En el 2010 se populariza su figura en cine y en diversos libros. Más estudiantes conocen el origen teórico de la computación gracias a su historia de Alan Turing, ya que Alan Turing dejó un buen legado. En 1912 es el centenario de Turing. El mundo académico celebra su legado como el origen formal de de la ciencia computacional. En 1913, Reino Unido otorga indulto póstumo, donde ahí se honra la importancia histórica de su contribución de la computación. En 1914, en 2014, se estrena The Imitation Game, donde ahí en el 2014 se populariza globalmente el nacimiento de la computación moderna gracias a su trabajo. En el 2019, la inteligencia artificial moderna reconoce su visión anticipada, donde las redes neuronales y aprendizaje automático se alinean con predicciones hechas en 1950, donde están hechas aquí en 1950. Bueno, ahí también en 2016, los algoritmos GAN superan pruebas inspiradas en su test, donde la evaluación de máquinas mediante comportamiento sigue vigente. Y el billete de 50, también realizada con su imagen de Alan Turing, se reconoce oficialmente al padre de la computación moderna. En el año 2019 también, su máquina sigue siendo el modelo estándar teórico, donde todo lo que es computable todavía se define bajo el marco que él creó. Bueno, esa ha sido la línea de tiempo de la vida de Alan Turing. Bueno, aquí cuenta, mi línea de tiempo cuenta con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Mi línea de tiempo cuenta con 65 hitos o eventos importantes realizados en la vida de Alan Turing.